conocemos el lado B de un artista. Esas lindas anécdotas que nos gusta compartir. La entrevista del día en Usted es mi cómplice. Continuamos, amigos y amigas, en Usted es mi cómplice, temporada 12. En unos instantes ya vamos a estar hablando con él. Ya lo tenemos. Bueno, gran actor. A mí me gusta muchísimo cómo actúa, y cuando me enteré que venía acá al Coliseo Podestá, bueno, decidimos contactarlo. Gentilmente aceptó charlar con nosotros. El próximo 15 de agosto llega con Made in Lanús, esta hermosa obra con dirección de Luis Brandoni. Llega junto a Ceci Dopazo, Esteban Meloni, Malena Solda. Estoy hablando de Alberto Ajaca. Hola, Alberto, buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, viejo? Bien, todo muy bien, gracias. Bueno, gracias a vos por el contacto, un placer. No, por favor, gusto. Bueno, ¿cómo te preparás para la llegada al Coliseo y qué podés contarnos de esta obra con este gran elenco? Bueno, a ver, para el Coliseo nos preparamos muy bien. A ver, en general la venta de entradas está bárbara, así que falta todavía una semana y está muy bien. Y en lo particular, yo ya he hecho función ahí con el Moreira. No, perdón, mentira, con el Hamlet. Sí. Hace cosa de 4 años, una cosa así, la pasamos bárbaro. Me hice la excursión también, que yo no lo conocía, el teatro. Así que es siempre significativo ir al Podestá, por razones obvias, ¿no? Porque lleva el nombre y habita también el lugar de quien fue de alguna forma el padre del teatro rioplatense. Así que si es que esas figuras existen, digamos que a partir de Podestá, de los hermanos Podestá, nació un poco la cosa. Claro. Más allá de que el teatro se manifestaría de otras maneras, pero digamos, el teatro tal cual lo conocemos. Y además es una ciudad que me gusta mucho en particular y demás, y tengo algunos parientes y eso, así que siempre muy bien. ¿Y qué les puedo contar de Made in Lanús? Sí. Bueno, Made in Lanús es un clásico rioplatense, justamente, ¿no? Una obra que perdura a través del tiempo, es del año 85 y es una singularidad porque muy pocas obras logran perdurar a través del tiempo, y en general es, o casi siempre es, digamos que siempre es, más allá de los cánones y de las afirmaciones, cuando logra atravesar algunas fuerzas que no están resueltas, digamos, ¿no? Sí. Alguna fibra íntima. Sí, unos conflictos que no están resueltos. El conflicto del desarraigo no tiene solución. Es decir, desde cualquier punto de vista, desde los que se fueron a los que estamos, y este país en particular, hecho de inmigrantes, y ahora sufre la sangría del 2001 en particular, ¿no? De mucha gente, todos tenemos algún amigo, amiga, sí, pariente, lo que sea, sí, cercano, o nosotros mismos hemos atravesado la historia de emigrar y después regresar y tal. No es mi caso, pero digo, todos tenemos a alguien muy querido y sabemos eso, y sabemos también cómo cada quien la cuenta como puede, ¿no? Como y los que nos quedamos también tenemos la sensación, más o menos, tampoco es mucho mi caso, pero es en general, que, bueno, a ver, que el que pueda haber viajado comprueba que a donde solemos emigrar se vive mejor. Los subtes están mejor, las carreteras están mejor, los autos son más baratos, la internet es más barata, la ropa para los chicos también, y resulta que ahora también el litro de leche vale más barato. Entonces, tenemos esa sensación de injusticia, un poco en el habernos quedado, o en el padecimiento de habernos quedado más allá de todo lo que le ponemos, o de todo lo que vivimos a favor, ¿no? Por eso digo que cada uno la cuenta como quiere, y de eso trata la obra, ¿no? Los 4 personajes son muy queridos entre sí, también eso es un logro, sí. Y todos tienen razón de alguna manera, o ninguno tiene la razón. Pensaba, Alberto, lo interesante de esto de que decías recién, me imagino que eso también genera un poco de empatía en la gente, en el sentido de, como decís vos, el que no sufrió el desarraigo tiene un familiar o conoce a alguien, entonces una temática linda para reflexionar, ¿no? Cómo se habla... Sí, y son muy fuertes los personajes, que es el caso mío y el de Malena Solda, porque transcurren en Lanús, entonces son muy fuertes los personajes con los que están acá, que es la mayoría del público que está sentado, aunque viene, o por lo menos
nada, pasa que mucha gente que ha viajado o que vive afuera se queda es la gente que más se queda para saludar, digamos, en general. Quiere compartir como la catarsis que experimenta durante el transcurso de la obra. A mí me pasa esto, yo soy Osvaldo es el personaje de Meloni, que es mi cuñado, marido de mi hermana, que es Cecilia Dopazo. Entonces también todo está, insisto, desde eso que nosotros vivimos y que tal vez hemos visto también en nuestros viejos, no tanto por ahí en nuestros abuelos, porque ahí ya eran por ahí arribados, pero esa sensación de que nos merecemos mucho más de lo que tenemos. Y sin ponernos en detalle de si eso es justo o no, la apreciación, lo cierto que si bien la obra trata de una salida de la Argentina, de una pareja, la de Meloni y la de Dopazo, de Osvaldo y Mabel, a raíz de cuestiones políticas, porque es en los 70, y una vuelta de visita, ya cuando la democracia, que es el año 85, y la intención manifiesta de los hermanos de tratar de irse, junto con obviamente con sus parejas, todos juntos para allá, si bien está eso, lo cierto es que, los que estamos viendo somos nosotros que estamos acá. Y entonces, no sé por qué, digo, los argentinos tenemos muy presente eso, ¿no? Otros pueblos latinoamericanos, vecinos nuestros, no lo tienen tanto. Viajamos mucho al exterior, sí. Pues, principalmente la población urbana, las grandes ciudades y demás, ¿no? Tendrá que ver con nuestra educación, la que tuvimos, como que nos eleva un poquito el nivel medio de Latinoamérica y demás, que siempre nos hace pretender un tipo de vida más parecida a la que se vive en el norte rico, a partir del grado 30 de latitud, ¿no? Y te pregunto, Alberto, a la hora de cuando te llega la obra en su momento, ¿qué ponderaste a la hora de aceptarla? ¿Te gustó justamente esta temática tan interesante que trata? ¿Cómo fue el momento en que te llega la propuesta? Sí, más que el tema muchas veces es lo que me va a tocar hacer, ¿no? Entonces mi personaje tiene la posibilidad de... Dicho todo esto, es una comedia dramática. Por supuesto también, obviamente el laburo en sí, pero bueno, si por ahí lo que me toca, el laburo está bueno, pero lo que me toca no lo pondero bien o lo que sea, o entiendo que no, puede que no acepte, ponele. Claro. Y también la condición del laburo, ¿no? Digamos, por supuesto, el trabajo San Cayetano sobre todo, ¿no? Pero digamos que en este caso se daba que yo podía, mi personaje es lo más el bufón un poco del grupo, un mecánico de Lanús, un personaje que se entiende es muy querido y muy singular en el barrio, y me toca toda esa responsabilidad, digamos, durante buena parte de la obra, porque la obra transcurre en un tono de comedia, los dos primeros tercios casi, ¿no? Hasta que se desata el drama. Así que eso, por ejemplo, por dar caso, es algo que me entusiasmó mucho. También, cruzarme con Cantoni, que yo no lo conocía, no había cruzado nunca con él, y la posibilidad también de cotejar algunas cosas y demás. Así que eso, las condiciones de producción, del trabajo en particular y demás, fueron cosas que me fueron entusiasmando una sobre otra y bueno, y acepté. Te llevo un cachito para atrás. Bueno, vos laburás hace mucho, pero un trabajo que también te llevó mucho a la masividad fue el papel del papá de Carlos Tevez, ¿no? Que una serie muy, muy conocida. Yo la vi, la hubiera visto si no fuese de Boca también, pero como bostero la vi. Y me encantó tu papel. ¿Cómo fue participar en el papel de un tipo tan entrañable como fue el padre de Carlos Tevez, ¿no? Sí, yo quedé amigo con Adrián, con Caetano. Hoy hablamos justo, vivimos cerca y tal, así que hemos quedado a partir. Tampoco lo conocía. Eso también me entusiasmó mucho en particular. Aceptar en aquel momento el laburo con Adrián, que es el director y también fui yo como el showrunner, digamos, que es una figura de moda ahora, que es como el responsable total de lo que los ejecutivos llaman el producto, que sería la serie, ¿no? Claro. Digamos, el que pinche y corta en el laburo. Y eso, en las estructuras estas de las series y de las plataformas y demás, tiene relevancia, porque más o menos lo que vos acordás con el director es más o menos lo que se va a poder hacer.
cuando no el director por ahí no tiene la jerarquía del showrunner o lo que sea, a veces lo que acordás puede que no termine haciéndose o se descarte. Bueno, no fue el caso. ¿Y cómo fue? Fue laburar 4 meses en el Fuerte Apache, geografía y territorio que yo conozco mucho, porque yo soy de Ramos Mejía, pero del Ramos Mejía Sur, muy cercano a Ciudadela, hice primaria y secundaria en Ciudadela, iba a jugar a los campitos de Ciudadela a la pelota cuando no existía un coto que ahora gigante y demás, e incluso bordeaba los límites del barrio Ejército de los Andes, que se conoce como Fuerte Apache, y hace 1.000.000 de años atrás, ¿no? Y entonces para mí también tenía mucha significancia. Yo no soy de Boca, ni Adrián tampoco, ni el protagonista Baltasar Murillo, los tres somos independientes. Así que no sé, por la plata va el mono, pero a mí nada de los Ceneices me vinculó al proyecto. Soy futbolero, eso sí, pero digamos, la cuestión esta de alguna manera yo empecé a hacer teatro de grande, o me acerqué a la actuación de grande, y entonces emigré de mis, volviendo a Madrid Lanús un poco, si yo hice algún tipo de migración fue la de la vida que tenía hasta los 30 años más o menos, y vine durante otros 10 años más, y entre los 38 y 40 directamente corté lazos del lugar donde yo era y donde había vivido hasta los 37 años, que Ramos Mejía, y donde tenía también mis amistades y demás, que las sigo teniendo pero que no las habitúo. Claro. Porque a veces la elección de vida que tomé yo en su momento significa también ocuparse y solamente por nervio, por ganas y demás, empezar a vincularse con otro mundo, y la edad, por supuesto, también, ¿no? Mía y la de todos. Pero yo evitaba mucho esa geografía. Yo vivía en Ramos Mejía, hice el colegio Ciudadela, tenía mi laburo en Loma del Mirador, son todas localidades pegaditas entre sí. O sea que toda esa zona del oeste era mi vida, fue mi vida hasta los 37 años. Claro. Yo tengo 180 más o menos, ¿no? Entonces digo, para mí también significaba de alguna manera, si bien no era, la biografía del papá de Carlos y la misma edad de Carlos, no, por lo menos en el nivel de clase socioeconómica, no era estrictamente la mía, que era más parecida a la de una clase media. Claro. Pero bueno, no sé, yo pasaba a buscar a mi compañero del colegio por una visita que hay cerca de casa. El mundo estaba bastante más mezclado, ¿no? Las personas nos mezclábamos, por lo menos ahí, bastante más. Porque, en fin, nada, era posible, porque no sé por qué. Supongo que porque un poco también esos barrios eran barrios de emergencia, ¿viste? Y pasaban a ser barrios de residencia. Entonces, claro, eso tarde o temprano se paga. Como sea, sentía que era muy cercano a pesar de Boca. Claro, no, más allá de no conseguir el 100%, como que por algún lugar te interpelaba. No, sí, estoy bromeando, por supuesto. Pero sí, me identificaba muy mucho, qué sé yo. Lo uso porque él decía eso, pero es cierto, digamos, a mí me hubiera encantado la de Bocchini, pero bueno, no, por tu rol no me van a llamar nunca. Y hablando de, Carlos Tevez es un personaje súper popular. Hablando de personajes populares, pero en este caso mucho más controvertido, estás en la serie de Carlos Menem. Exactamente. ¿Qué suceso y qué personaje controvertido, ¿no? Porque obviamente lo bueno es que genera que todos las quieran ver. Los que querían a Menem y los que odiaban a Menem quieren verla para ver cómo es. Sí, los que querían a Menem no lo dicen, ¿no? Es verdad. Nadie dice nada. Pero así pasó. De hecho, sí, tengo un personaje ahí que, por supuesto, tiene su recorte, digamos. El super protagonista de la serie es el
personaje de Leo, Sí. justamente Menem, y entonces ahí también lo mismo. Hay algo que yo empecé a trabajar en el año 90, no sé, justo está tocando laburo que por ahí. Igual todo, siempre vale aclarar esto, ¿no? También eso es trabajo, ¿no? Más Sí. allá Obvio. de cómo uno se vincula, ¿no? Entonces ahí es las condiciones de los parámetros de cualquier trabajador, de cualquier laburante. Me sirve, no me sirve, me entusiasma, no me entusiasma, va. Claro, claro. Por ahí. Lo necesito, no lo necesito. Y bueno, nada, una producción importante, digamos, ya se sabía a priori. Y ahí yo elegí un poco medio como en el recorte del personaje, montarme un poco en anclar un poco en la apariencia, ¿no? Entonces, no sé, pero se fue armando como esa panza, los anillos, ese tono un poco y demás del personaje de Emil Yoma, que es el que me toca en cuestión. Yo vengo de familia árabe, pero no tengo tradición, digamos, de mis ancestros, porque no conocía a mis abuelos y demás. Mi papá era un porteño tanguero, pero bueno, en fin, tengo muy presente toda la época de los 90. Pero me ajusto también al recorte del personaje. El personaje está en servicio, casi todos, está al servicio de que traccione lo otro, que es la historia del personaje principal, que está bien hecho, quiero decir, está bien decidido poder hacer una serie sobre semejante personaje, Sí. porque nada, atravesó la historia de Argentina reciente durante 10 años y sus consecuencias, como cada uno quiera calificarlas, son innegables hasta hoy día. Ahora no nos olvidemos que hasta hace poquito se cotejaba eso como el periodo de Carlos Menem, como por lo menos para este gobierno actual, como la referencia, ¿no? Total. Positiva de los años de la democracia. Y me parece que en ese sentido la serie hace honor, por lo menos al menos, porque es muy difícil dar cuenta de todo eso, claro. Porque son 10 años en la vida de los argentinos y además no está resuelto tampoco eso, ¿viste? Digamos, todo lo que significó Menem. Quiero decir, lo que es en apariencia el logro económico y de estabilidad que se obtuvo y que nosotros quisimos sostener a pesar de todo. A pesar de todo, no hay que olvidarse que en el año 98, el 98% también, 98% del electorado de las personas que votamos consciente o inconscientemente por la continuidad de un modelo que estaba acabado. Es decir, los tres candidatos principales, de la Rúa, el que ganó, Duhalde, que salió segundo, y el Cavallo, que salió tercero, aseguraban la continuidad del plan, especialmente el que ganó. Claro. La paradoja que el tercero, en cuestión, el creador del plan económico, ponía el reparo sobre la continuidad porque ya sabía que no había dólares para sostener el de 1 a 1. Así que, bueno, en fin, que cada uno saque sus conclusiones. Te hago la última, Alberto. Yo recomiendo una serie con la que yo te conocí, creo que fue de 2012, 2013. No voy a spoilear, pero tu personaje, bueno, vean el final de la serie Signos, que haces con Julio Chávez. Sí. Me encantó ese personaje. Contame un poquito cómo fue laburar con un actorazo como es Chávez, ¿no? Pablo, el fiscal. Sí, el fiscal. Sí, Pablo, el fiscal. Pablito, sí, querido. Claro. Sí, pobrecito. La pasamos bien con la Gunda, con Julio. Y dirigía varones. Y nada, fue para mí un laburo que estuvo muy bueno de hacerlo. Me la pasé muy bien, especialmente, digamos, en los capítulos finales donde el personaje cobraba una relevancia, digamos, dramática importante. Se convertía de una forma en el antagonista durante 2 o 3 capítulos de los que me tocan a mí. Definitivamente me convertía como el antagonista del personaje de Julio. Eso, me la pasé muy bien. Yo a Julio lo conocía, así que nada, se pudo elaborar muy bien y hay nada, una consideración y un respeto mutuo, así que súper bien. No,
Fue muy, especialmente algunas partes, me estoy recordando un poco, ¿no? Pero digo, algunas, me acuerdo de un par de escenas así muy entretenidas, el final de mi personaje, digo, entretenidas, muy dramáticas o no, pero entretenidas de actuar, digamos, ¿no? Ahí te hace la última, Coti, así ya te dejamos ir al teatro. Sí, ya te liberamos. Pasa que se puso lindo, nos pusimos a conversar y se nos fue el tiempo de las manos. Sí, así fue. Yo te quería preguntar porque en uno de los momentos nos dijiste como que habías empezado a actuar por ahí ya de grande. Y te quería preguntar, ¿a qué edad te acercaste al teatro y a qué te dedicabas antes? O sea, ¿cuándo pasó ese cambio de decir, bueno, me dedico full a esto? Mirá, da la casualidad que yo estoy haciendo la primera función de la gira, que hoy es en la Universidad de La Matanza, universidad a la que yo fui a estudiar la carrera de Económicas. Había estudiado también antes en la de Morona, atravesado la geografía también de la fábrica, ¿no? La fábrica que todavía existe, que es de mi familia. A los 28 años recién me acerqué a estudiar teatro, a tomar taller de teatro, no a actuar. Y no tenía ningún tipo de vínculo con la actuación hasta ese momento, ni con el teatro. Incluso a mí, si bien siempre tuve como cierta curiosidad por la lectura y la música en particular, en términos de arte, y también el cine, pero no sé, la actuación me parece una cosa medio de mantero de la calle Florida, ¿viste? No. La pregunta realmente nace de eso, porque yo te escucho hablar y te siento un tipo que sabe de todo un poco, que sabes de lo que estás hablando, que tenés buena memoria también. Entonces digo, bueno, quiero saber un poco más de ese lado, ¿no? Así que... Sí, a ver, justamente, mira, hay un libro fantástico que todos los que han estudiado cine lo conocen, de un director de cine ruso llamado Tarkovsky, que se llama Esculpir en el tiempo, que el libro es un libro así como de teoría. Pero bueno, la cuestión es que hay una cita en el libro del maestro de Tarkovsky que más o menos dice algo como que, el tipo dice, bueno, yo hasta creo que dice 27 años, no sé, no hacía nada de la vida, a medio de lo que se llama un tonto, o medio perdido, no sé. Y después, a los 27 me empecé a dedicar al cine. Y entonces me convertí en alguien, una cosa así. Se convirtió eso en mi trabajo, en mi vocación, mi profesión, mi oficio. Se constituyó también en mi forma dice el tipo, de recortarme en el mundo, de individualizarme. De alguna manera lo dice con otras palabras mucho mejor que las mías. Pero y dice, todo lo que hice como creador en el cine, a partir de ese momento que me vinculé, tiene que ver con aquellos primeros 27 años donde yo fui, para decirlo rápido, un tonto. Claro. No es que fue mi caso, yo no podría hablar así, porque yo empecé a laburar a los 18 años, mi viejo me estaba esperando con los brazos abiertos, y a los 20 ya estaba vendiendo packaging, cajas y estuches de la imprenta, una imprenta familiar en el Sheraton, a un australiano, una cosa así. Mientras andaba por las calles y mientras, no sé, iba a ver a Masacre, esas cosas, ¿viste? La vida mezclada y demás. No tenía ningún tipo de vinculación y no me daba curiosidad más que alguna vez haber ido a ver la Urdapilleta y la Tortonese en la Fundación Banco Patricios, alguna salida colectiva con los amigos al Lutiers, y una vez fui a ver a Corona en el Maipo. Para de contar. Eso fue lo que yo fui a ver de teatro. A los 27, 28 me dejó una novia, muchos años, y yo me encontré con un tiempo entre el dolor, digamos, y el agujero emocional, sí, emocional y también concreto, ¿no? De todo el tiempo que le dedicaba yo a la relación, que obviamente los últimos años era poco, pero simbólicamente apareció el vacío. Claro. Y no sé por qué corno decidí ir a un taller de teatro, y fui una primera vez, y como yo siempre fui muy curioso, sabía dónde había que estudiar teatro, no fui digamos, en términos de dónde estudiaban los actores, las actrices, claro, y demás, y me fui a un estudio de Augusto Fernández, que fue un tipo así relevante, en el centro. Fui una primera vez, no me gustó, tenía que volver para una audición, volví a mi casa puteando, y mi hermano José, al cual le llevo 3 años, tengo otro hermano más, Ariel, somos 3 varones, me insistió para que fuera igual a hacer esa audición. En la audición había que contar una anécdota personal, y yo fui con la idea de que este tipo me iba a tomar la
la audición y entonces le iba a contar la indignación que me produjo su mala educación y demás, y si me decía algo me levantaba y le pegaba una trompada y estaba dispuesto a cagarme a trompada, que me cagara a trompada, no había ningún problema. Fui con esa decisión juntando bronca, desde Ramos Mejía hasta en mi auto 0 kilómetros por autopista 150, ¿entendés? Como en un New Beetle 0 kilómetros, sí, bueno, esa era mi vida. Y cuando llegué, casi sin aliento, digamos, o conteniendo el aliento para encontrármelo a este tipo y no aflojar en mi decisión, resulta que no me lo toma él, sino que me lo toma otra persona, y entonces le cuento esto que estoy contando de ustedes, y cuando se ríe también como te reíste vos, y me dice, pero contame otra cosa, yo le dije, te estoy hablando muy en serio, me quiero ir, claro, me insistió. ¿qué hago ahora con todo esto? Claro, me insistió, pero contame otra cosa, pero este tipo no va a venir hoy, le dije yo, no, bueno, cuestión que le conté finalmente otra cosa y me convenció, a ver, no sé si me convenció, me dijo lo que me tenía que decir para que yo bajara la guardia, justamente, y recibiera el golpe del deseo, digamos, ¿no? Y entonces me dije, bueno, está bien, qué sé yo, voy, me anoto, uno podía ir a la escuela, que eran 2 días dos noches por semana, y el taller, yo me digo, un taller, una noche, está bien, voy a ver qué. Fui el primer día fue una larga charla de 4 horas, y el segundo día, creo que eran los lunes, que fui, pasé en un sinfín así de improvisación, que era un ejercicio muy sencillo para iniciales, y nada, fue que no sé, me picó la araña de Peter Parker, ¿viste? La de Spider-Man. Se me inoculó el veneno y nada, y ya está, ¿viste? Me afiebré y empecé como un estúpido a ver teatro 3-4 veces por semana. Andaba solo yo en ese momento, muy solo en la vida, y más solo me volví porque nada, el mundo que habitaba no tenía nada que ver con el teatro, entonces claro. Ya tenía tal decisión, o fue tal el impacto, que yo estaba seguro, y lo sigo estando de alguna manera, por lo menos de aquel, no tanto de hoy de mi presente, sino lo miro con mucho cariño y respeto a aquel muchacho, que yo era De Niro, ¿entendés? Claro. Yo, más profesional que De Niro, no importaba nada. Gracias a Dios. No había actuado todavía, pero sabía que lo podía hacer, tenía la voluntad de hacerlo y no soportaba que nadie me dijera, mira vos, segunda clase, que era un hobby o que iba para levantar minas o algo por el estilo. Me ofendía realmente y eso me hacía recortar, porque naturalmente, no sé, amistades o lo que fuera, nada, si empezaste segunda clase de teatro, como, no sé, un taller de cerámica, no sé, lo que sea, no es que vas a ser ceramista necesariamente. Claro. Sos un muchacho grande, tenés yo tenía mi vida económica y demás, mi casa hecha. Imagínate que no, nada, fue así. Bueno, gracias a esa historia te terminamos entrevistando hoy. Una locura. Le recordamos a la gente que el próximo 15 de agosto, ahora la semana que viene, llega Alberto Ajaca a Made in Lanús, Coliseo Podestá. Nada, che, la verdad, un gusto. Nos quedaríamos comiendo un asado hablando hasta las 7 de la mañana. Bueno, no faltará oportunidad. Un placer, gracias por tu tiempo y lo mejor hoy en el inicio de la gira. Muchas gracias, nos vemos entonces el próximo sábado, es en La Plata, ¿no? Sí, sábado. El próximo viernes. El próximo viernes ya. En una semanita. En una semanita, ahí va. En La Plata será un gustazo. Bueno, abrazo enorme, Alberto, lo mejor. Chao, gracias, chao. Un crack. ¡Genio! Yo lo escuchaba, pero no... Pará. Estuve muy bien en decirte hacer el último... Si no hubieras hecho la última pregunta, nos perdíamos esto. Claro. Si yo no te hacía ese gestito... Es que yo le escuchaba un montón de cosas y quería hablar, pero como él seguía y yo no le quería interrumpir, pero... la última pregunta, donde vos le preguntaste qué hacías antes, abrió un portal en el tiempo. Abrió un portal. Stranger Things. Sí. Te digo que esa es una de las cosas que más me gusta de entrevistar acá, porque acá entrevistamos de todo. Entrevistamos gente súper consagrada, entrevistamos al que está empezando, y me gusta un montón eso de construir eso de, bueno,
hoy estamos acá, pero ¿cómo llegamos? Sí, cuando vuelven para atrás es hermoso. Porque también te da esperanza, porque este tipo dijo, A los yo 28 arranqué arrancó. de grande, y una como yo, por ejemplo, que está ahí en duda, ¿arranco o no arranco? ¿Quién te dice, no? Te deja un mensaje Y algún día esperanzador, de decir, empezá, boluda, capaz que te va bien. Algún día nos dirán, ¿cómo hiciste para ser una de las personas más conocidas de la radio? Hablé con Y Alberto yo arranqué Jaca. una vez. Ya nos va a pasar. Y va a estar todo grabado. ¿Vos decís que algún día la vamos a pegar con algo? Como dijo un gran sabio, el mejor tiempo para plantar un árbol fue hace 10 años, el segundo mejor tiempo es ahora. ¡Ay, me encantó! No solo dice cosas en el tema del día. ¿Te das cuenta? Bueno, vamos a escuchar un tema musical que Ajá. está dedicado al desarraigo Sí. y se titula Volver a casa, de Intoxicados. Volver a Lo bien que estoy mentalmente es increíble. No. Vamos con Volver a casa, a ver.